Bien, señores, estamos grabando nuestra sesión. Estábamos viendo las razones de eficiencia. Recordar un poco lo que hemos visto. Quiero hacer énfasis a las últimas razones que vimos, las cuales son el periodo promedio de cobro, que me indica en cuánto tiempo recuperamos nuestra cuenta por cobrar. Vamos a asumir que esta empresa recupera su cuenta por cobrar en 30 días. Luego teníamos el periodo promedio de inventario. ¿Cuánto tiempo la empresa demora en vender su inventario? Voy a asumir 30 días. Y tenemos por último el periodo promedio de pago. ¿Cuánto tiempo la empresa demora en pagar a su proveedor? 45 días. Entonces, acá hay una lógica fundamental que se llama calce operativo. Es decir, si yo cobro cada 30, debería pagar, es decir, el periodo promedio de pago debería ser mayor que el periodo promedio de cobro. Porque para poder pagar, primero debería cobrar, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Sí. Sí, listo. Entonces, a eso se llama calce operativo. Calce operativo. Pero a lo que iba a explicar en la sesión de hoy día, voy a hacer un pequeño grafiquito, aquí en la parte superior. Y voy a decir que esta empresa demora en vender su inventario 60 días. Está aquí. Todo esto se llama periodo promedio de inventario. Demora en vender su inventario 60 días. Y cobrarlo 30. Es decir, llegaríamos hasta aquí más o menos. 90 días. Toda esta zona es el periodo promedio de cobro. Entonces, ¿cuándo se va a generar el ingreso efectivo de la empresa? El ingreso efectivo va a ser aquí. Aquí se va a generar el ingreso efectivo. Cuando cobremos. Es decir, el día 90. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí, listo. Bien. Pero, sin embargo, la empresa negocia con el proveedor un plazo de pago. En este caso, 45 días. Es decir, 45 días, si acá está 30, más o menos por acá estaría 45, ¿no? Acá tenemos 45 días, que vendría a ser el periodo promedio de pago. Entonces, ¿cuándo ocurre mi salida de efectivo? Mi salida de efectivo ocurre aquí. Acá voy a pagar al proveedor. Aquí voy a pagar al proveedor. Cuando el cliente me pague en el día 90, voy a recuperar lo que le voy a pagar al proveedor, ¿no, chicos? ¿Correcto? Sí. Pero más la utilidad, ¿no es cierto? Porque voy a recuperar mi costo más la utilidad. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, listo. Genial. Entonces, esta cajita que voy a dibujar, le voy a sombrear, ¿no? Se llama ciclo de conversión de efectivo.
les presento uno de los conceptos importantes en finanzas de corto plazo, que es el ciclo de conversión de efectivo. De 45 a 90, ¿cuántos días faltan, chicos? 45. 45. 45 días. Entonces, la lógica es la siguiente. ¿Qué es el ciclo de conversión de efectivo? Es el tiempo que demoramos en recuperar nuestra inversión, incluido la utilidad. ¿Cuánto tiempo demoramos en recuperar la inversión, chicos? Más la utilidad. 45 días. 45 días. Genial. ¿Y cómo calculo ese ciclo? Desde el punto de vista matemático, el ciclo de conversión de efectivo se define como el periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Si reemplazamos los datos, tenemos 60 más 30 menos 45. Es decir, ¿cuánto daría? 45 días. Entonces, es el tiempo que demora en retornar nuestra inversión desde el punto de vista financiero. Entonces, la pregunta es, si 45 días demora en retornar nuestra inversión, ¿qué hacemos para pagar sueldos y salarios? Porque cada 30 pagamos sueldos y salarios, ¿no, chicos? ¿Estamos con la lógica? Sí, listo. Sí. Entonces, para eso, la empresa debe contar con una caja. Una caja para financiar 45 días de operación que la empresa no va a tener efectivo. Entonces, conocer el ciclo de conversión de efectivo me da un parámetro para saber cuánto debo de tener en caja. En caja debo de tener una cantidad suficiente de dinero para financiar 45 días que no voy a tener efectivo. ¿Se entiende, chicos, la importancia del ciclo? Sí, listo. Bien. Ahora, ¿cuáles son las estrategias desde el punto de vista financiero? ¿Qué busca un financiero? Un financiero busca reducir el periodo promedio de inventario, es decir, venderlo lo más rápido el inventario, cobrar lo más rápido las cuentas por cobrar y demorar los pagos lo más que se pueda. Con eso buscamos reducir el ciclo. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende, jóvenes? Explica lo último, Liz, por favor. Explico nuevamente. ¿Cuáles son las estrategias para reducir el ciclo de conversión de efectivo? Las estrategias son, las empresas buscan vender lo más rápido el inventario. Las empresas buscan reducir el tiempo en el cual vende el inventario. ¿Y cómo reduzco el periodo promedio de inventario? Es la gran pregunta, ¿no ve? ¿Cómo lo hacen las empresas? ¿Cómo hacen las empresas para reducir el periodo promedio de inventario? Primero, debo preguntarme, ¿mi inventario es el que necesito? Pregunta número 1. Entonces, ¿debo contar con un inventario suficiente para satisfacer la demanda? Entonces, mi inventario debe ser lo suficiente para cubrir la demanda. No debo tener mucho inventario porque significa tener demasiados recursos inmovilizados.
pero tampoco debo tener un bajísimo nivel de inventario, porque puede darse el caso de que pierda venta por no tener el producto. Entonces, el nivel de inventario que tiene una empresa debe estar en función a la demanda del mercado. Entonces, el área de producción debe estar en conversación con el área de ventas. Le voy a dar un ejemplo de una empresa que me tocó ver que tenía un problema de inventario. Es decir, su inventario demoraba mucho en rotar. Pero ¿saben cuál era el problema? Les explico. Esta empresa era una empresa familiar. La clásica familia que tiene mucho dinero y le da dinero al hijo para que emprenda. Entonces, el hijo emprendió con la esposa un negocio para vender agua embotellada. Yo le hablo de hace 10 años atrás que ese era el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En el área de producción, metió para todito los familiares, ¿no? Producción. Y esta persona era una persona que no le gustaba que la gente sin hacer nada. Entonces llegaba a la fábrica y todingo tenían que estar trabajando. Entonces la producción obviamente se incrementó, teníamos mucho producto almacenado, pero sin embargo, en el área comercial tenía también a familiares con un sueldo fijo que no hacían nada, que no hacían fuerza de venta porque tenían un sueldo fijo. Entonces, producción producía todo el tiempo, pero venta no vendía. Entonces, ¿eso qué implica? Acumulación de inventario. ¿Cuál fue la solución para la empresa? Ok, ahora jóvenes, todos los del área de ventas van a comisionar. Es decir, que sus ingresos van a estar ligados a las ventas. Entonces lo que se hizo es se zonificó, o sea, se repartió la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Vos tenés esta zona, vos tenés esta zona, ahora hijo a vender. Entonces se hizo una proyección de ventas y resultó ser que teníamos demasiado personal para la demanda del mercado. Entonces se tuvo que reducir a la mitad la cantidad de las personas que estaban en la fábrica. Tuvo que tomar una decisión muy drástica el dueño. Esa decisión, a modo de chiste, le costó como una semana dormir en la sala, porque tuvo que votar al cuñado, a los familiares de la mujer. ¿Sí? Pero se tuvo que hacer. Ni modo, pues no, negocios son negocios. Ese, un caso. Un caso de mala gestión de inventario. O aliviar un caso de una buena gestión de inventario. Por ejemplo, baterías Toyo, para producir, primero ellos hacen una proyección de ventas. Estiman lo que el mercado quiere. Y en función de esa información, producción produce. Entonces, producción tiene que estar vinculado con el mercado. Ahora le voy a dar casos extremos de empresas públicas. Debo de tener bien mi estructura de inventario. Yo debo ver cuál es la edad de los productos que tengo. Por ahí mi inventario tiene muchos productos que están a punto de vencer o van a pasar de moda. Entonces, en ese caso, debo buscar liquidar esos inventarios que están mucho tiempo en mi almacén. Entonces, el de finanzas siempre va a buscar que el inventario sea pequeño. Porque el de finanzas va a buscar que ese inventario rote. Va a buscar que sea pequeño. Sin embargo, el comercial va a buscar que sea grandote. Pero el comercial va a querer que nunca le falten productos para no perder ventas. ¿Está organizando? Entonces, siempre debemos buscar llegar a un equilibrio. Les encargo sus micrófonos, por favor. Gracias. Genial. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí, listen, hasta ahí sí. Genial. En cuanto a la reducción del periodo promedio de cobro, este es un área crítica de una empresa.
y les voy a dar ejemplos también. No voy a decir el nombre de la empresa, pero sí voy a explicar la situación. Esta agroempresa se dedicaba a vender insumos veterinarios. O sea, el dueño era un veterinario. No tenía pues la formación financiera que ustedes tienen. Entonces, como él ofrecía un buen producto, su negocio creció. ¿Y cómo creció? Porque él daba crédito. O sea, es increíble. Él te decía, iba donde un ganadero, mira, yo te doy mis servicios, yo te asesoro y vos me pagás después de la venta de tu ganado. Yo te aseguro que mi producto es bueno. Entonces, imagínense, con eso este hombre creció, pero daba mucho a crédito. Y daba crédito al ojo, o sea, usaba la teoría del ojímetro, ¿no? O sea, no tenía política. Esta persona, pero no se preocupaba porque tenía mucho flujo, tenía mucho dinero, el negocio generaba mucho, o sea, no le importaba las cuentas por cobrar. Le comenzó a preocupar la cuenta por cobrar cuando ya las cuentas por cobrar rondaban los 30 millones bolivianos. Entonces ahí ya él se preocupó, pucha, harta gente me debe, ¿qué hago? ¿No? Ahí contrató a él a un colega del área de crédito, una entidad financiera, y ya se diseñó una política de crédito. Debemos tener una política de crédito. Entonces no es nomás dar crédito al ojo, no. Debo dar créditos buenos para que el cliente pague cuando tenga que pagar. Y no solamente dar créditos buenos, hacer seguimiento. Eso es uno para que las políticas se cumplan. También las empresas deben dar incentivo para que la gente no opte por el crédito y pagar contado. Entonces, debo buscar la manera de reducir mi periodo promedio de cobro. Con mi proveedor, debo negociar lo más que se pueda el plazo de pago. Pero esto es un poquito complicado. Ahí va a depender de que si la empresa tiene o no poder para negociar. Por ejemplo, los supermercados, como compran grandes volúmenes, ellos tienen elevado poder para negociar. Y como tienen elevado poder para negociar, ellos fijan plazos extensos de pago con su proveedor. Pero si usted compra volúmenes pequeños, no le van a dar para empezar crédito. O pagas al contado o te vas. Entonces, es más complicado. Esto va a depender del poder de negociación que usted tenga. Ahora bien, acá les hago... Bueno, chicos, ¿se entendió esta parte? Sí, listen. Ahora les voy a hacer preguntas existenciales. El ciclo de conversión de efectivo de una empresa podría llegar a ser negativo. ¿Podría ser menor que cero? ¿Qué me dicen ustedes? Repito la pregunta. ¿El ciclo de conversión de efectivo podría ser negativo? No creo. Dichosos aquellos que creen sin ver. ¿Qué dicen? A ver, les cuento que sí. El ciclo de conversión de efectivo puede ser negativo en dos casos. Cuando la empresa tiene mucho poder de negociación y negocia periodo promedio de pago elevados. Cuando este señor, por ejemplo, si fuera 45 días, ahora piensen en un periodo promedio de pago de 100 días. Si el periodo promedio de pago fuera de 100 días, el ciclo, ¿qué signo tendría? Negativo.
¿Y qué significa eso? Cuando el ciclo de conversión de efectivo es negativo, debido a que la empresa ha negociado con el proveedor plazos largos de pago, significa que la empresa está trabajando no con su dinero, está trabajando con el dinero del proveedor. ¿Se entiende? Es decir, mi negocio, yo lo estoy moviendo en mi negocio con dinero del proveedor porque él me está financiando. ¿Se entiende, chicos? Porque no paga, ¿no? O sea, el proveedor nomás el que da el financiamiento y sin embargo yo con mi negocio no le llevo a pagar a él lo que me provee. ¿O cómo? No, no. A ver, voy a hacer un ejemplo numérico para que se entienda y ahorita le explico la lógica. ¿Ya? A ver, planteemos el caso hipotético de que aquí ya no sea 45 días y sea 100. Entonces, si el periodo promedio de pago es 100 días, acá tenemos que hacer algunos cambios, ¿no? Acá sería 100. ¿Cuánto sería mi ciclo, chicos? ¿Cuánto varía? Menos 10. Sí, menos Menos 10. 10. Menos 10 y sería menor que 0. ¿Qué significa ese menos 10? Más allá del número, el signo es el que vamos a analizar. Cuando el ciclo da negativo, quiere decir que la empresa no es que no pague a su proveedor, o sea, le va a pagar cada 100 días. Le va a pagar cada 100 días. Pero pregunto yo, por ejemplo, en el caso de los supermercados, tenemos los productos ahí en las vitrinas. El supermercado todos los días vende, ¿no? ¿Correcto? Sí, Entonces, si el periodo promedio de pago es 100 días, va a pasar 100 días hasta que yo pague al proveedor. Pero sin embargo, con su dinero, yo estoy moviendo mi negocio. Con su dinero estoy pagando solo el salario, con su dinero estoy pagando servicios. Es decir, el dinero del proveedor está moviendo mi negocio. No requiero yo poner caja yo, no requiero. Porque esta es la caja que usted requiere para financiar el ciclo, ¿no ve? Si el ciclo es negativo, quiere decir que usted no requiere caja de su bolsillo. La caja la está poniendo el proveedor. Porque él me está dando los productos, yo les estoy vendiendo y con esa venta estoy pagando sueldos y salarios y obviamente cuando toque pagarle, le voy a pagar. Pero con su dinero estoy moviendo mi negocio. ¿Ahora se entendió? sí, estoy sustentando mi negocio con los productos que vendo, ¿no? Si no vendo nada, ahí sí, ya frego. Correcto. Tienen que haber ventas, ¿no es cierto? Ahora, otro caso en el cual se da ciclo de conversión de efectivo negativo, chicos, es cuando, o sea, mi ciclo de conversión de efectivo puede ser negativo en dos casos. Cuando trabajo con el dinero del proveedor, caso 1, y 2, cuando trabajo con el dinero del cliente. Le voy a poner un ejemplo. Yo tenía una estudiante que ella viajaba constantemente a Estados Unidos y traía productos por encargo. Pero ¿cuál era el negocio? Si tú quieres un perfume de tal marca, tú me pagas aquí en Bolivia, ¿no? Y yo con el dinero que tú me estás pagando, muevo el negocio. Es decir, yo no pongo dinero en mi bolsillo, no. El cliente me da su dinero. Eso se llama periodo promedio de cobro negativo, cuando el cliente me paga por adelantado. Y yo con su dinero muevo el negocio. ¿Correcto? Esto lo hace, por ejemplo, a nivel macro, la Dell. Cuando usted compra una computadora Dell, usted define sus características y usted la paga primero. Y ellos, con su dinero,
hacen todo el proceso de producción y le entregan su computadora. O sea, la empresa en ese caso está trabajando no con su dinero suyo, sino con el dinero del cliente. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo puede ser negativo en dos casos. Cuando trabajo con el dinero del proveedor o cuando trabajo con el dinero del cliente. En ambos casos es genial. ¿Se entiende, jóvenes, hasta aquí? Sí, listo. Genial. Entonces, eso era lo que decía estas láminas, ¿no? Ustedes ya las tienen. De eso hablamos la anterior clase. También les hablé del ciclo, ¿no? No vamos a redundar de eso. Ahora, quiero entrar, antes de las razones de eficiencia, antes de hablar de rentabilidad, que es un tema que quiero hablar con ustedes, pero no voy a entrar con la rentabilidad. Antes de hablar de rentabilidad, quiero tocar el tema de la deuda, ¿ya? Entonces, antes de hablar de las razones de rentabilidad, quiero ir un poco atrás y explicar las razones de deuda, ¿ya? Voy a explicar las razones de deuda. ¿Qué miden las razones de deuda? Las razones de deuda, acá lo voy a escribir. Razones de deuda. Las razones de deuda. ¿Qué miden las razones de deuda? Las razones de deuda miden cuán endeudada está la empresa. Miden el grado de endeudamiento. Esto de aquí lo voy a marcar para que no lo tomen en cuenta. Esto no. ¿Ya? Para que no se confundan. ¿Ya? Quiero hablar de las razones de deuda. Bien, acá lo voy a escribir mejor. Aquí tenemos las razones de deuda. Por alguna razón inexplicable se me ha borrado esta parte de la presentación, pero no pasa nada. Igual lo escribimos, ¿no? Bien, las razones de deuda, como les decía, miden el grado de endeudamiento de una empresa. Tenemos formulitas. La primera fórmula que nos permite ver el grado de endeudamiento se llama el índice de deuda. El índice de deuda, chicos. El índice de deuda es igual a la división entre el pasivo total sobre el activo total. Este indicador se mide en porcentaje. Ejemplo, como siempre hay que dar ejemplitos, ¿no? Como kinder, a ver. Vamos a asumir que el pasivo total de una empresa sea de 20 y que su activo total sea de 80. Entonces yo le pido, encuéntreme, jóvenes, el índice de deuda. Usted me hace una división, pues, ¿no ve? ¿Alguien que esté con su calculadora me puede ayudar? $25, dicen.
25%. ¿Cómo se lee este numerito? Significa que la empresa financia sus activos con un 25% de deuda. Es decir, si lo vemos nosotros en un balance, ¿sí? Más o menos un índice de deuda de 25%, si acá está 50, ¿no? Debería estar por aquí más o menos, ¿no, chicos? Es decir, que el pasivo total representa un 25%. Entonces, todo esto sería patrimonio, ¿no, chicos? Sí. Porque la suma debería dar 100%. Es decir, que esta empresa está financiando sus activos con un 25% de deuda y un 75% de recursos propios. ¿Estamos aquí, chicos? ¿Se entiende? Sí, Lisa. Bien. La literatura financiera básica sugiere que cuando una empresa tiene un índice de deuda menor que el 50%, se considera un índice de deuda bajo. Pero si el índice de deuda supera el 50%, se dice que el nivel de deuda de la empresa es elevado. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí, Lisa. Genial. Pero la gran pregunta financiera, que seguramente ustedes están haciendo, y profesor, ¿y cuál es el índice de deuda ideal? ¿60? ¿40? ¿20? Y esta es una pregunta que me hacen de forma continua cuando explico esta parte. ¿Y cuál es el nivel de deuda que usted propone, profesor? ¿No? Y también una pregunta que particularmente cuando me toca ser jurado de tesis, ¿no? Mis colegas hacen estas preguntas. Y yo escucho muchas respuestas, ¿no? Pero de todas las respuestas que he escuchado, en términos estadísticos, la mayoría son salomónicas, ¿no? Aquí es salomónica, 50-50. ¿Y cuál es el nivel de deuda? 50-50, dicen, ¿no? Porque está mitad deuda, mitad patrimonio. Pero la respuesta no es esa, ¿no? No es esa. Bien. En el año 1956, cuando Modigliani y Miller formulan su teoría de estructura de capital, ¿no? Son profesores norteamericanos vivos aún, y ambos recibieron un premio Nobel por su teoría. Ellos respondieron a esta pregunta en el 56. Si bien ellos no formularon una ecuación ni nada de eso, ¿no? Pero ellos sí nos dijeron dónde tenemos que mirar. Y la pregunta es, ¿la deuda es buena? La respuesta es sí, la deuda es buena. La deuda financiera es buena. ¿Por qué es buena? Porque la deuda financiera genera intereses. Y el interés es un gasto deducible de impuestos. En otras palabras, en cristiano, la deuda hace que usted pague menos IVA, la deuda financiera.
en términos bonitos. Entonces, genera lo que se conoce en finanzas como escudo fiscal. Si la deuda es buena, al aumentar mi nivel de deuda, aumenta mi rentabilidad. Pero sin embargo, cuando aumentamos la deuda, también aparece el riesgo financiero. Cuando usted tiene mucha deuda, ante algún problema económico, existe la probabilidad de que usted no pague su deuda. Ese es el riesgo financiero en términos simples. Entonces, ¿cuál debe ser mi nivel de deuda? Entonces, Modigliani y Miller, si bien no desarrollaron ellos una fórmula matemática para encontrar la estructura de capital óptima, pero sin embargo nos dijeron dónde tenemos que mirar. Y si estuviera hablando conmigo en este momento, me dijera, Juan, tú debes tener el nivel de deuda que no comprometa tus operaciones. O sea, la empresa debe tener un nivel de deuda que no comprometa sus operaciones. Ejemplo, ¿cómo sé que mi nivel de deuda es bueno? Cuando llega el fin de mes y usted cumple con el banco, cumple con los sueldos y salarios, cumple con el alquiler, cumple con impuestos, sin problemas. Buen nivel de deuda. Pero si usted llega a fin de mes y tiene que tomar la decisión entre pagar al banco o pagar a los trabajadores, eso quiere decir que tienes un nivel de deuda que está comprometiendo tus operaciones. Porque tienes que decidir entre pagar al banco o pagar al trabajador. ¿Qué decían las empresas, chicos? ¿A quién le pagan? ¿Al banco o al trabajador? Al banco. Al banco, lamentablemente, van por ahí para preservar el histórico crediticio, ¿no? Prefieren cumplir con el banco y hablan con el trabajador y que para que los esperen algunos días. Entonces, el nivel de deuda ideal está en función a la capacidad que tiene la empresa para poder pagar su cuota de la deuda. ¿Se entendió, chicos, el ejemplo? ¿Les quedó claro? No hay ideal. Ese mensaje va a depender de cada tipo de empresa, ¿no es cierto? ¿Les queda claro? Sí. Genial. Entonces, cuando yo analizo el índice de deuda de una empresa, es importante ver el comportamiento histórico. La historia no dice mucho. Por ejemplo, si usted está analizando una empresa y está viendo el índice de deuda, por ejemplo, 2018, 2019, 2020, y estamos acá 30%, acá aumentamos a 40% y acá nos disparamos a 80%. Entonces ahí decimos, pucha, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Está aumentando el nivel de deuda de esta empresa. De forma peligrosa, ¿no, chicos? Sí. Entonces, lo primero que debo preguntarme es si es buena deuda o mala deuda para empezar. Recordando los conceptos de buena deuda y de mala deuda. O sea, la buena deuda es aquella deuda que todos los meses le pone dinero de su bolsillo. Buena deuda. La mala es la que todos los meses le saca dinero de su bolsillo. Un ejemplo a nivel personal. O sea, usted se compra un vehículo y lo hace trabajar de Uber. Saca un vehículo 0 kilómetros y lo trabajo para Uber. De los ingresos de ese vehículo, pago mi cuota y vivo feliz.
Entonces, eso quiere decir que la deuda me genera dinero en mi bolsillo. Más la deuda, compro un auto porque quiero tener un auto y es a crédito y lo pago con mi sueldo. Todos los meses me saca dinero, no me genera más la deuda desde el punto de vista financiero. Ahora, en el campo empresarial, ¿cómo yo identifico que es una buena deuda? Para que sea una buena deuda tiene que seguir un conjunto de pasos que ahora le voy a explicar. Una buena deuda, chicos, sigue la siguiente secuencia. Atiendan. Sí. Está mal, sí. Si aumento mi índice de deuda, debo preguntarme a dónde se fue la plata. Entonces, buena deuda es una buena deuda que se aplica a inversión. Tengo que ver si aumentaron mis activos fijos, si la empresa está invirtiendo. Aumenta la deuda, me tengo que fijar si se aplicó a inversión. Luego, esa inversión, tengo que fijarme si dio resultados. Aumentó ventas. Y si aumentó ventas, debo fijarme que la utilidad de negocio, o sea, la utilidad operativa crece. Entonces, la buena deuda debería seguir esta secuencia. Si aumenta el índice de deuda, debería aumentar la utilidad operativa. Buena deuda. Mala deuda. A ver, veamos el camino de una mala deuda. Si una empresa aumenta su índice de deuda, pero sin embargo, usted observa que esa empresa no ha invertido, ¿qué quiere decir? No ha hecho inversiones, es decir, que esa deuda se aplicó a gasto. Por ejemplo, para pagar una multa de impuestos o para indemnizar a algún trabajador. Obviamente que si usted no invierte, vamos a asumir que las ventas no crecen. ¿Correcto? Entonces, la utilidad operativa puede ser que no experimente cambios, pero sin embargo, la utilidad neta va a decrecer. ¿Por qué la utilidad neta va a decrecer? Porque esta deuda nueva no me está generando nuevas ventas, pero sí me está generando nuevos intereses, ¿no, chicos? Y los intereses son un gasto financiero. Entonces, la mala deuda, en lugar de hacer que mi utilidad suba, hace que mi utilidad neta baje. Chicos, ¿se entiende? Sí, se entiende. Genial. Otro indicador que también se ocupa mucho es el índice de cobertura de intereses. El índice de cobertura de interés. Su fórmula es igual a ¿qué? A la utilidad antes de impuestos e intereses, también conocida como utilidad operativa, sobre los intereses. Este indicador se mide en veces. Por ejemplo, si una empresa tiene una utilidad antes de intereses e impuestos de 10.000 bolivianos
y paga intereses por boliviano 2000, la pregunta sería, ¿cuál es el índice de cobertura de interés? Lo que usted tiene que hacer es dividir 10.000 entre 2.000. ¿Cuánto da, chicos, eso? 5. 5 veces. ¿Cómo se lee? Quiere decir que la empresa, con la utilidad operativa, puede pagar hasta 5 veces los intereses. Yo pregunto a todos ustedes, ¿qué es lo que buscamos entonces nosotros como gerentes de finanzas? ¿Que el índice de cobertura de interés suba o baje? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué buscamos? ¿Que el índice de cobertura de interés suba o que baje? Que baje, dicen. Es decir, que sea 2, por ejemplo. ¿Qué significa 2? Que la empresa con utilidad operativa solo puede pagar 2 veces los intereses. ¿Qué buscamos? ¿Más cobertura o menos cobertura? Jóvenes. Más cobertura. Totalmente. Las empresas buscan más cobertura. Es decir, mientras más veces usted pueda pagar sus intereses, pues mejor, ¿no, chicos? ¿Se entiende? Sí, listo. Ahora, este indicador lo tengo que ver casado con el otro. Por ejemplo, si yo veo índice de deuda, 2 gestiones, 2019 y acá tengo 2020. Si esta empresa aumentó su nivel de deuda de 40 a 70%, yo tengo que ver qué pasó con su cobertura. El índice de cobertura de interés pasó de 4 a 8. ¿Qué me quiere decir? Me quiere decir que la empresa se está endeudando, pero es una buena deuda. ¿Y cómo sé que es una buena deuda? Porque si bien me estoy endeudando más, esa deuda yo sé que se está aplicando a inversión. ¿Por qué se está aplicando a inversión? Porque me está generando más utilidad operativa. Y eso implica que voy a pagar más veces los intereses. Porque para que el índice de cobertura de interés aumente, dos cosas tienen que pasar. La primera, que la utilidad operativa aumente. ¿Estamos? Y la otra, que los intereses bajen. Pero si estoy aumentando mi índice de deuda, obviamente mis intereses no van a bajar, chicos, no van a subir. ¿Correcto? Entonces, lo que hace que aumente la cobertura es el incremento de la utilidad operativa. Y para que la utilidad operativa se incremente, ¿qué tiene que pasar? Tienes que vender más, tienes que buscar bajar tus costos, tienes que buscar bajar tus gastos operativos. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí, listo, continúa.
Genial. Entonces, este es el índice de cobertura de interés y lo tengo que analizar casado con el índice de deuda. Genial. Un tercer indicador que me gustaría citarlo pero lo voy a citar más adelante. Más adelante. Con esos dos, en el tema de la deuda, por ahora tenemos. ¿Ya? Más adelante sí voy a citar otro indicador que me gusta verlo, pero lo quiero ver en detalle, así que le quiero dar una sola clase para ese indicador. Vamos a ver ahora las razones de rentabilidad para que ustedes puedan avanzar en su trabajo. Las razones de rentabilidad miden la capacidad que tiene una empresa para generar utilidad. Miden la capacidad que tiene la empresa para generar utilidad. Ahora, antes de hablar de las razones propiamente de rentabilidad, dentro de las razones de rentabilidad tenemos las razones de márgenes, que ya la vimos nosotros en otra sesión. Ustedes recordarán del concepto de margen bruto, ¿no, chicos? El margen bruto es igual a ¿qué? A la utilidad bruta sobre ventas. Luego vimos el margen operativo, que es la utilidad operativa sobre ventas. Y luego vimos el margen neto, que es igual a la utilidad neta sobre ventas. Estos indicadores son indicadores de márgenes y se los incluye dentro de las razones de rentabilidad. Estos indicadores contribuyen a la rentabilidad. Si bien esto lo vimos, no está de más que haga un recuerdo en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, si una empresa tiene un margen bruto del 40%, ¿cómo leemos ese número? Si la empresa tiene un margen operativo del 20%, ¿cómo leemos ese número? Si la empresa tiene un margen neto del 5%, ¿cómo leo ese número? A ver, partamos de un margen bruto del 40%. Quiere decir que la empresa, después de haber pagado su costo de venta, se queda con un 40% de la torta. Si me quedo con un 40% de la torta, quiere decir que el costo se comió 60, ¿no, chicos? Sí. Ahora, si tengo un margen operativo del 20%, quiere decir que la empresa, después de haber pagado el costo de venta y después de haber pagado los gastos operativos, se está quedando con un 20% de la torta. Y ahora, ¿cómo llegamos a un margen neto? La empresa, después de haber pagado el costo de venta, después de haber pagado los gastos operativos, después de haber pagado al banco, después de haber cumplido con el Estado, el impuesto a las utilidades, costo de venta, gasto operativo, intereses e impuesto a las utilidades, después de cubrir estos señores, nos estamos quedando con un 20%, perdón, con un 5%. Pregunto, ¿para quién es este 5%? Para el dueño. Para el dueño, totalmente, ¿no? Es la parte de la torta que le corresponde al dueño. Obviamente, en finanzas buscamos siempre que este margen sea lo más grande posible.
¿sí? Y para que este margen sea mayor, la estrategia es bajar costos, bajar gastos, bajar intereses. Y con el tema del Estado hay que tener mucho cuidado. Acá hay que aplicar lo que dijo el sabio de sabios, ¿no ve? ¿Qué dijo el sabio de sabios? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos cumplir con nuestras obligaciones con impuestos, ¿no ve? Y así nos evitamos problemas. Genial. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí, listen. Ok. ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Está todo ok? Sí, listen. Genial. Ahora, dado que expliqué acerca de los márgenes, ahora voy a entrar a los indicadores que son los más usados en términos de rentabilidad. Uno es el ROE, que se define como la división entre la utilidad neta sobre el patrimonio. Voy a hacer un ejemplo. Si la empresa tiene una utilidad neta de 5 y tiene un patrimonio de 20, ¿cómo sería su ROE? Sería 5 sobre 20 por 100. Se mide en porcentaje. ¿Me dicen, chicos, cuánto le da? ¿Cuánto da esa operación? $25. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada boliviano que coloquen los dueños, por cada boliviano que coloquen los dueños, sobre ese boliviano, usted va a ganarle 25%. Es decir, si el dueño coloca 100 bolivianos, ¿se va a quedar con cuántos de esos 100 bolivianos? 25 como utilidad. ¿Se entiende, chicos? Es decir, repito, que por cada peso que coloque el dueño en su bolsillo, sobre ese peso, de ese peso nos vamos a quedar el 25%. Eso es para el dueño. Si el dueño colocara 10 bolivianos, de esos 10 bolivianos que estoy colocando de mi bolsillo, para mí me quedaría con 2 bolivianos 50. Si coloco 100 de mi bolsillo, de esos 100 que estoy invirtiendo, viene como utilidad 25 bolivianos. Chicos, ¿se entiende? Sí, Lisa. Entonces, gracias. Desde luego, siempre buscamos que el ROE sea lo más elevado posible. Ahora bien, otro indicador, antes de hablar de otro indicador, vamos a ver, por ejemplo, los ROE de diferentes empresas. Primero, tengo que ver qué empresas son rentables. O sea, una empresa rentable es una empresa que tiene un ROE positivo, o sea, lo que están en esta zona. Sofía,
es rentable. Francesa es rentable. BM, acá faltó BMW, no, mentira, estos son los bancos múltiples, ¿ya? Los bancos múltiples. Los bancos múltiples tienen un ROE del 12,98%. Entonces, son diferentes niveles de rentabilidad. Fíjense que los bancos obviamente tienen más rentabilidad que cualquier tipo de empresa. Y la pregunta es, ¿y por qué un banco, profesor, tiene mucha rentabilidad? Bueno, acá estamos viendo toditos los bancos, ¿no? ¿Por qué los bancos tienen un elevado ROE? Oringa les explico. Sucede que los bancos, su dinero es trabajar con plata ajena, ¿no, chicos? Entonces el patrimonio de un banco es pequeño. El patrimonio de un banco es bien pequeño. ¿Por qué bien pequeño? Porque el negocio del banco es trabajar con pasivo. Entonces eso hace que su rentabilidad aumente. Su negocio es trabajar con plata ajena. Sin embargo, Francesa, no. Sofía, no. Tienen deuda, sí, pero no tienen la misma estructura que un banco. Empresas que no son rentables son empresas que tienen un ROE negativo. En este caso, las empresas que no son rentables, los Tajivos e Itacamba. ¿Por qué Itacamba no es rentable aún? Bueno, no se olviden que para que sea rentable probablemente no esté trabajando a un 100% de su capacidad de producción. Itacamba es relativamente nueva en el mercado. Entonces es probable que aún no haya alcanzado el volumen de producción para que sea rentable. Entonces esto puede ser de corto plazo, ¿no? Obviamente que en el largo plazo va a aumentar su capacidad de producción. No va a aumentar su capacidad, perdón, la va a utilizar. Va a utilizar su capacidad de producción. Entonces, y esta situación obviamente se tiene que revertir, ¿no? O probablemente ya se ha revertido. No se olviden que esto lo tengo son de datos de notas recientes, ¿no? Chicos, ¿se entiende hasta aquí? Sí, Lisa. Genial. Ahora, antes de hablar del Dupont, voy a hablar de otro indicador de rentabilidad que también lo voy a citar. Este indicador se llama ROA. Ahorita se lo voy a presentar. ROA. Caramba, que está, no quiere escribir bonito. A ver. Ahí, suave, suavecito. ROA. Rentabilidad sobre los activos. Su fórmula es utilidad neta sobre activo total. Por ejemplo, si tenemos nosotros una utilidad neta de 5 bolivianos y el nivel de activo de la empresa es de 40, la rentabilidad sobre los activos sería 5 sobre 40, ¿no, chicos? Y eso tendríamos que multiplicarlo por 100. ¿Cuánto daría mis ROA jóvenes? 12.5. 12.5%, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso?
No se olviden que los activos, chicos, es la inversión de una empresa. El activo total es la inversión de una empresa. Quiere decir que por cada peso invertido en la empresa, sobre ese peso, ¿cuánto ganamos? 12,5%. Si usted invierte 100 bolivianos, ¿cuánto ganaría? Bolivianos 12,5. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? Sí. Genial. Entonces, tengo que diferenciar ambos. Hay una pregunta que es relevante en este sentido. Y la pregunta es, profesor, ¿qué diferencia existe entre el ROE y el ROA? Una pregunta fundamental. ¿Qué diferencia existe, chicos, entre el ROE y el ROA? No me vayan a responder como aquel estudiante que me dijo, profesor, fácil. Uno lleva E y el otro lleva A. Porque R y O ambos llevan. O sea, no va por ahí la cosa, ¿no, chicos? Pero aunque ustedes no lo crean, un estudiante me lo dijo y no me lo dijo en broma. Él creía que eso era la diferencia. Son cosas que se ven, ¿no? Así la vida. La diferencia es la siguiente, jóvenes. El primero mide la rentabilidad de lo que pone el dueño. Este indicador le interesa al dueño. El dueño quiere ver cuánto está rentando cada peso que él coloca. Sin embargo, el ROA mide la rentabilidad, pero de la inversión total. Entonces, el dueño va a mirar el ROE. El dueño le va a interesar cuánto está rentando cada peso que él invierte, chicos. ¿Y para qué me sirve el ROA? El ROA me sirve para ver cuán eficiente es mi gerente. ¿Por qué? ¿Cuán eficiente es mi gerente? Porque yo a mi gerente, como dueño, yo al gerente le he dado tomar mis activos, administrarlo. Los activos es la inversión total de la empresa. A mi gerente yo le he dado mis activos, le he dado mi empresa. Entonces yo quiero que tú administres de manera eficiente mi empresa y me des utilidad. Porque la utilidad es la consecuencia de administrar de manera eficiente los activos. Chicos, ¿se entiende? ¿Les queda claro? ¿Jóvenes? Sí, Lisa. Otra pregunta relevante también que, ¿cuál debe ser mayor, chicos, según ustedes? ¿El ROE o el ROA? ¿Cuál debe ser mayor? Tenemos los activos. El ROA. Me dicen que el ROA debe ser mayor. Genial. Acá tenemos el pasivo, ¿no? Y acá tenemos el patrimonio. Ustedes me dicen que ROA es mayor que ROE. Bien. ¿Cuál es mayor, chicos? ¿El activo o el patrimonio? ¿Qué es mayor? ¿El activo o el patrimonio? Del cuadro que están viendo ustedes. El El activo. activo. El activo. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Le voy a colocar acá 100. Acá le voy a poner 40. Y acá le voy a poner 60. Solamente a modo de ejemplo. ¿Ya? Y una utilidad neta de 10.
A ver, calculemos, a ver. Hagamos la prueba. 10 dividido entre 60, ¿no? Y acá sería 10 entre 100. ¿Cuánto da, chicos, arriba en porcentaje y cuánto da abajo? ¿Me ayudan con los cálculos, por favor? 16.67%. 16 punto. Y acá abajito. 10%. 10%. Ok, el ROE es mayor. ¿Pero por qué? Todo tiene una explicación. La explicación es matemática, pues chicos, ¿no ve? El numerador va a ser el mismo, ¿no ve? Pero ponte a matemático. Si usted divide un número sobre una cantidad menor, o sea, porque 60 es menor que 100, ¿no ve? El resultado va a ser un número mayor, ¿no, chicos? Si usted divide 100 entre 100, tiene un resultado. Pero si el denominador es menor, este numerito va a ser mayor. ¿Tiene lógica? Genial. Entonces, ¿siempre ROE va a ser mayor que ROA? Claro que sí. Pregunta de examen. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo el ROE va a ser igual a ROA? ¿Habrá un caso donde ROA sea igual a ROE? Piensen, no me respondan. Piensen, a ver. Así miren al techo o miren en su corazón y respóndanme. ¿Cuándo el ROE va a ser igual a ROA? Cuando el activo y el patrimonio son iguales. Cuando el activo y el patrimonio sean iguales. Me encanta. Excelente. Excelente. Es decir, cuando no exista pues pasivo, ¿no, chicos? Es decir, cuando el activo total sea igual al patrimonio. Es decir, cuando una empresa tenga un pasivo igual a 0. ¿Estamos, chicos? Sí. Genial. Entonces, toda empresa busca pues incrementar su rentabilidad. Entonces, si hablamos de rentabilidad, siempre buscamos que el comportamiento, la rentabilidad, sea creciente a través del tiempo. Buena señal. O al menos mantenernos. Pero en ningún caso de crecer. El comportamiento histórico, chicos, es importante cuando hago mi análisis de rentabilidad.